En la versión XP, el icono se denomina Mi PC. En la versión 7, el icono se denomina Equipo. En la versión 10, se denomina en forma de una carpetita explorador de archivos. Cualquiera de esos elementos nos permite llegar al archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar esta operación en cualquiera de las versiones que nosotros tenemos en nuestro equipo con el propósito de llegar a los archivos. ¿Sí? Ahora, el ejemplo primero al respecto. Si abrimos mi PC, va a mostrarse una ventanita y hay una barra donde hay botones. Uno de esos botones lleva el nombre de carpetas. Al presionar este botón carpetas, lo que vamos a conseguir es quitarle el fondo azul que tiene la ventana que se muestra a la izquierda, esa ventana más angosta, con la finalidad de observar los discos que existen en la computadora. Repito, en la versión XP es necesario presionar el botón carpeta para que se visualicen los discos en la ventanita de la izquierda. Mientras que en las otras versiones, usted abre equipo o explorador de archivos y ya no es necesario presionar el botón carpeta. Inmediatamente se visualiza. Esa viene a ser un poco la temática entre las versiones. Lo más importante es que me muestra la estructura. Bien, en cualquiera de ellas vamos a encontrar en la ventanita de la izquierda, a través de los dibujos, que es lo que debemos comenzar a precisar, el disco duro. El disco duro, como se los mostré en el video, pero ahora en forma gráfica, es un disco pequeño y comienza con una letra que es la letra C, entre paréntesis. El nombre puede variar. Nosotros hemos comenzado a señalar que la computadora tiene disco duro y memoria. En estos momentos estamos observando gráficamente cómo es el disco duro. Ahora, en otras computadoras podemos encontrar un disco dividido en dos. Quiere decir, un disco duro con la letra C y abajo otro disco duro, porque tiene el mismo dibujito, y con la letra D. Significa que ese disco está dividido en dos. Quizás la interrogante surge por qué se utiliza en algunos casos solo C y en otros C y D. Recordemos que el disco tiene programas y tiene archivos. Pues bien, cuando hay un solo disco duro, tanto los programas como los archivos se mantienen en la letra C. Pero ya por indicaciones del usuario, cuando uno va a adquirir una computadora o le pide al técnico que mejore la composición de la misma, uno le puede solicitar quiero dos discos. De ser así, C se utilizaría solamente para los programas y el D para nuestros archivos. Una forma de diferenciar los trabajos. Después del disco duro, vamos a mirar otro dibujo que viene a ser un disco y sobre el disco un CD. Y por letra sería la que continúa el disco duro. Si es que solamente hay un disco duro, entonces la letra sería D para el CD, para la lectora del CD. Mientras en aquellas computadoras donde existen dos discos duros, C y D, la lectora del CD sería la siguiente, E. Bien,
ya estamos mirando y diferenciando los discos. En esta primera parte, más adelante vamos a diferenciar los USB, los celulares, las cámaras digitales, etc. Ahora, según las versiones, nos vamos a encontrar a la izquierda de los discos, en este caso el disco duro, C, y en algunos casos si tuvieran D, vamos a encontrar a la izquierda, según las versiones, un botón con un símbolo. Si es la versión XP, vamos a encontrar el símbolo de un signo más o crucecita. En las otras versiones vamos a encontrar una flecha blanca. En ambos casos, el mismo botón representa al mismo comando. Se llama mostrar carpetas. Solamente cambia por el tema de las versiones. Al presionar en este botón llamado mostrar carpeta en cualquiera de las dos versiones, resulta que debajo del disco me va a mostrar otras carpetas. Como ustedes observan, estos dibujos amarillos que tienen la forma de un folder, todos son elementos llamados carpetas. Las carpetas, en el ejemplo que les doy, son muy parecidas a los cajones de un mueble, por ejemplo, la cómoda. Para relacionar este ejemplo, la cómoda sirve para guardar la ropa. El disco, comparativamente, el disco sirve para guardar archivos. La cómoda separa o divide a la ropa a través de cajones. Y en nuestro ejemplo, las carpetas separan o dividen a los archivos. Esa es la idea de las carpetas. Las carpetas, conclusión, separan o dividen. Entonces, con el mouse, seleccionamos una de las carpetas. Ya sabemos que debemos llevar el puntero del mouse sobre la carpeta, sea el dibujo o sea el nombre, presionar una vez el botón izquierdo del mouse. Con ello conseguimos que adopte el fondo oscuro la carpeta y en la ventana de la derecha se va a mostrar el contenido. Todos los dibujos que tengan una forma y un color diferente a la carpeta vienen a ser los archivos. Entonces, basándonos ya en la estructura visitada. La estructura es la siguiente: disco, carpeta, archivo. Yo quiero llegar al archivo, sí, pero para llegar al archivo primero tienes que acudir al disco. Y dentro del disco a la carpeta para poder llegar al archivo. Esta es la estructura de la computadora. No confundir los dispositivos. Los dispositivos son memoria, disco duro, con lo que trabajamos. Los elementos que nos permiten trabajar la estructura son, repito una vez más, disco, carpeta, archivo. Siguiente tema, creación de carpetas. Windows nos permite crear las carpetas en el disco que usted asigne con la finalidad de separar los futuros archivos. Entonces, también depende bastante del reconocimiento nuestro. En primer lugar, qué versión. Ya hemos visto anteriormente que podemos abrirlo a través de mi PC, a través de equipo o a través de explorador de archivos. En cualquiera de los casos
yo utilizo esta ventanita con la finalidad de crear las carpetas. Vamos a hacer el primer ejemplo, utilizando el icono de mi PC. Abrimos entonces, por favor, mi PC y luego presionamos en la barra superior sobre el botón carpetas con la finalidad de que nos muestre los discos en la ventana de la izquierda. Ahí contamos con los discos. Ya hemos visto también que tenemos que fijarnos si es que la máquina tiene un solo disco duro o tiene dos discos duros. Con el mouse seleccionamos en uno de los discos duros, según sea el caso. Llevamos el puntero del mouse sobre el disco duro, sea el dibujito, sea la letra, presionamos el botón izquierdo del mouse, notamos que adopta el fondo oscuro, significa que ya está seleccionado. Hemos cumplido a rigor de la primera regla que Windows nos menciona. Primero se selecciona. La segunda parte de la regla es la orden. Las órdenes se pueden ejecutar de tres maneras, tanto con el mouse como con el teclado, acudiendo al menú, botón derecho o con combinaciones de teclas. Para nuestro primer ejemplo lo vamos a hacer de la forma convencional. Estando seleccionado ya el disco duro, arriba encontramos una barra de menú. Con el mouse presionamos sobre el menú Archivo. Se va a mostrar una ventana, siendo la primera opción Nuevo, que tiene una flechita hacia la derecha. Quiere decir que al seleccionar Nuevo nos va a mostrar otra ventana. Dentro de esa ventana hay varias opciones. La primera de ellas es Carpetas. Lleven ustedes el puntero del mouse en carpeta, adopta el fondo oscuro, significa que ya está seleccionado, y presionamos una vez el botón izquierdo. Soltamos el mouse porque hay que acostumbrarnos a la hora después de presionar, miramos. Vamos a mirar entonces en la parte inferior de la ventana de la derecha. Ahí se muestra una carpeta con el nombre de nueva carpeta. El nombre de nueva carpeta se muestra oscuro e intermitente. Quiere decir que se encuentra presto a poder digitar sobre ese texto con el teclado. Digitemos un nombre que se nos ocurra y luego presionamos la tecla Enter. Inmediatamente observemos el resultado en la ventana de la izquierda. Fíjese usted, si se muestra la carpeta creada. Esta se va a ubicar en forma alfabética. ¿Sí? Ahora, si tenemos la otra versión con mi PC, hemos hecho este ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo con equipo. Presionamos dos veces sobre el icono de equipo, se muestra la ventana. Ya no es necesario presionar otro botón porque la ventanita de la izquierda ya nos muestra la estructura, en este caso los discos. Como les decía, tenemos que fijarnos si es que esa máquina tiene un solo disco duro o dos discos duros. Según sea el caso, nuevamente con el mouse seleccione el disco duro, que es la primera parte de la regla que nos menciona Windows. Ahora, no vamos a acudir a la barra de menú, sino a una barra donde hay puros botones. En esa barra se encuentra el botón con el nombre de nueva carpeta. ¿Sí? Es más directo, más práctico en este caso. Con el mouse presionamos en nueva carpeta y el resultado va a ser igual. En la parte inferior derecha de la ventana se mostrará una carpeta con el nombre de nueva carpeta. Con el teclado entonces digitamos el nombre de la carpeta y luego presionamos la tecla Enter. Observamos en la ventana de la izquierda la carpeta creada y de igual forma su ubicación es en modo alfabético. Entonces de esta manera hemos creado las carpetas.